Vamos a continuar con el avance en la asignatura de diseños experimentales. Esta vez vamos a ver el tema 4, diseño completamente aleatorizado, DCA, que corresponde al tema siguiente en el avance del texto de la asignatura. Inicialmente veamos el concepto de aleatorización. ¿Qué es aleatorización? Es un proceso donde cada tratamiento tiene la misma probabilidad de ser incluido en cualquiera de los grupos del experimento. Es decir, es un método que reduce el riesgo de sesgo en los resultados de ensayo. Es decir, a través de este proceso de aleatorización, vamos a resaltar las ideas importantes, debemos nosotros minimizar, aquí lo vamos a notar, tenemos que minimizar lo que significa la incertidumbre, ¿no? Al minimizar la incertidumbre, obviamente lo que nosotros vamos a ganar es la rigurosidad. Es decir, en nuestro experimento tenemos que tener la capacidad de ser rigurosos, no dar ventaja ni tampoco perjudicar voluntaria o involuntariamente a ninguno de los tratamientos sobre los cuales nosotros desarrollamos el experimento. ¿Cómo se aleatoriza en la práctica en un diseño experimental? El aleatorizar en una práctica en un diseño experimental consiste en distribuir de una manera aleatoria, de una manera bajo lo que significa condiciones del azar, todos los tratamientos con los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso, si tendríamos nosotros 4 tratamientos, la idea es distribuirlas de manera, en la unidad experimental, de manera que pueda cada uno tener la oportunidad de poder manifestar sus efectos sin que nosotros hagamos ningún tipo de, vamos a decirlo así, darle ventaja o desventaja al tratamiento en cuestión. Por ejemplo, acá, en estos 4 tratamientos, nosotros tenemos, por ejemplo, distribuido en la unidad experimental. Por si acaso, todo esto es lo que se denomina la unidad experimental propiamente dicha. Entonces, en esta unidad experimental tenemos, por ejemplo, aquí el tratamiento A, acá, ¿no? Y vamos observando en cada una precisamente de estas ubicaciones espaciales que el tratamiento A prácticamente está totalmente distribuido a lo largo de toda la unidad experimental, y los criterios de distribución, por supuesto, han sido de manera aleatorias, ¿no? No lo hemos puesto en toda una fila los puros tratamientos A o en toda la columna, no hemos realizado de esa manera, sino hemos preferido realizarlo de una manera en que se distribuya de esta forma, ¿no? Lo mismo para el tratamiento B, ¿no? Aquí nos damos cuenta, los tratamientos B igual están distribuidos a lo largo de toda la unidad experimental. En consecuencia, un criterio fundamental en la aleatorización es precisamente esta distribución de manera al azar, de manera aleatoria. Y segundo, otro elemento que debe tomarse en cuenta es que estoy repitiendo. Por eso acá se introduce este concepto de repetición. Estoy repitiendo cada uno de los tratamientos un número de veces determinado. Es decir, la aleatorización está directamente asociado con el concepto también denominado de repetición. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios respecto de los cuales consideramos que una aleatorización es apropiada. En primer lugar está el concepto de homogeneidad, es decir, en tanto y en cuanto tengamos un problema con respecto a la homogeneidad, es importante aleatorizar, y al aleatorizar obviamente nos referimos también a determinar un número de repeticiones en lo que significa nuestra unidad experimental. También se aleatoriza, o es apropiado la aleatorización, a efectos de optimizar, a efectos de cuidar de que no se destruyan o se pierdan las unidades experimentales, las subunidades experimentales con las que estamos trabajando. Al tener varias repeticiones, obviamente las probabilidades de que se pierdan, se podrá perder una repetición, pero se va a mantener las demás tal cual. Y por supuesto también es a efectos de optimizar los grados de libertad. A medida que tenemos mayores grados de libertad, nuestro control experimental es mucho mayor y mucho mejor. Entonces la aleatorización nos permite precisamente optimizar en este aspecto. El método de evaluación para este diseño completamente al azar lo vamos a abreviar
como DCA, y lo hemos puesto al inicio también del texto, es el análisis de varianza. Y el análisis de varianza es un método estadístico a través del cual nosotros podemos hacer, mediante un procedimiento estadístico aritmético-matemático, verificar si efectivamente se cumple alguna de las hipótesis que nosotros planteamos. Y cuando digo hipótesis, por supuesto, me refiero a la hipótesis nula y alternativa. Entonces, este análisis de varianza nos permite verificar la aceptación o el rechazo, ya sea de la hipótesis nula o ya sea de la hipótesis alternativa, que también es un concepto que lo estamos viniendo desarrollando desde la lección anterior. Ahora, ¿cuáles son los supuestos del análisis de varianza? Primero, que los errores en términos estadísticos sean independientes, que los errores estén normalmente distribuidos, es decir, siga una distribución normal y obviamente con las características de la distribución normal que también hemos estudiado anteriormente y hemos referido en el capítulo de TestStudent, y que también seguramente se ha podido entender en la asignatura de estadística, ¿no? Donde la distribución estadística de la distribución normal se ha estudiado con cierto detalle. Y por supuesto también la homogeneidad, ¿no? Es un criterio de supuesto de análisis de varianza que se necesita, y obviamente hemos desarrollado una prueba de homogeneidad, pero a partir de los experimentos que se vayan desarrollando en los ejemplos, vamos a suponer que estos criterios se van cumpliendo, ¿no? Que obviamente tienen procedimientos particulares, pero en este caso, a efectos de optimizar y enfocarnos más en los diseños, vamos a asumir que precisamente estos se van trabajando y se han cumplido de esa forma. A partir de este capítulo observamos precisamente un modelo aditivo lineal, ¿no? Para el diseño completamente al azar. ¿Y cuál es este modelo aditivo lineal? Usualmente el modelo aditivo lineal tiene estas características, ¿no? Es un modelo a través del cual nosotros vamos a ir a partir del análisis de varianza verificando que se cumpla precisamente este modelo, ¿no? Este modelo está en función de un factor mu, que es la media general del experimento, un efecto T sub i, que es el efecto del tratamiento, y por supuesto un error aleatorio, un error experimental. Y obviamente este y de ij es la variable que nosotros estamos simulando a través de este diseño experimental. Una de las características del DCA a través de su modelo, y obviamente ya empezando a comparar con el anterior tema de la prueba de TestStudent, es que en este tipo de diseño nosotros, a través de este modelo, cuando hablamos del factor T sub i, podemos tener varios tratamientos, ¿ya? Es decir, podemos comparar varios tratamientos a la vez. Recordemos que en la prueba de TestStudent solamente nos circunscribíamos a una comparación de solamente dos tratamientos a la vez, ¿no? Uno versus el otro. Acá son varios, podemos comparar 4, 5, 3, 6 o más tratamientos a la vez, ¿no? Y cuando digo a la vez no me refiero a comparar en parejas, sino todos en conjunto. Entonces, este factor T sub i precisamente agrupa en forma conjunta todos los tratamientos que nosotros vamos a comparar a lo largo del diseño. Veamos ahora cuál es el cuadro del análisis de varianza, ¿no? Con el que nosotros vamos a trabajar. El cuadro del análisis de varianza es prácticamente a partir de este tema. No va a variar mucho este cuadro, lo que sí vamos a variar son las fuentes de variación. Pero a ver, expliquemos primeramente. El cuadro de análisis de varianza tiene una columna que son fuentes de variación, una segunda columna que son los grados de libertad, la suma de cuadrados, el cuadrado medio y por supuesto el valor de f calculado versus el valor de f tabulado, ¿no? Que es comúnmente y se va a replicar a lo largo de los siguientes temas. Ahora, lo que varía, como mencioné hace un momento, son los factores de variación. A medida que el diseño es más complejo, estos factores de variación tienden a aumentar. Este es el diseño más simple.
porque tenemos un tratamiento, un error y un total que obviamente, vuelvo a mencionar, es producto del modelo explicado anteriormente, ¿no? Este modelo que hemos explicado en la anterior diapositiva se traslada precisamente aquí, ¿no? Y obviamente acá tenemos todas las fórmulas correspondientes sobre las cuales nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Todas estas son las fórmulas que las vamos a ir desarrollando, más aún con un ejemplo, ¿no? Que obviamente en este momento como fórmula como tal vez no va a tener una significación de lo que significa el cálculo, pero sí es importante decir que cada una de estas representa un procedimiento estadístico aritmético, como habíamos mencionado anteriormente. Un aspecto a considerar que repercute un cálculo, no vamos a decir complejo, sino que involucra una serie de acciones aritméticas que requiere, digamos, nuestra atención mayor que los demás, es esta columna, esta que estoy acá señalando, la de la columna de suma de cuadrados. Generalmente lo primero que se realiza en el diseño de cuadrado, en el diseño completamente al azar, y en los demás diseños que vamos a ver a partir de este tema, es precisamente el cálculo de cada una de estas celdas, ¿no? Por ejemplo, la suma de cuadrados de tratamiento va a estar expresada por esta fórmula, la suma de cuadrado del error va a estar expresado también por esta fórmula, la suma de cuadrados totales por esta o esta, ¿no? Que lo vamos a ver, por supuesto, en un ejemplo, cómo desarrollamos a partir de datos concretos. Veamos un ejemplo a continuación. Nos dice, en un experimento realizó la efectividad en el ahorro de energía a partir de 5 fuentes energéticas renovables con fines de disminuir su poder contaminante. A efectos del ejemplo, se considerará cada fuente como distintas variaciones de energía osmótica producto de las gradientes de salinidad. Dice, se consideraron 5 repeticiones para cada uno de los tratamientos experimentales y se planteó como hipótesis nula la igualdad de medias entre los tratamientos. Este cuadro que ustedes observan es el resultado precisamente de este experimento con los 5 tratamientos, 5 fuentes de energías renovables, las 5 repeticiones y cada uno de estos datos que está expresado en vatios por semana. Pero como en el caso anterior y a partir del caso anterior lo vamos a ir replicando en cada uno de los diseños, lo que debemos hacer es siempre la operacionalización del diseño. Para eso planteamos como problema cuál es la efectividad de las 5 fuentes energéticas renovables en el ahorro de energía y la disminución del efecto contaminante. Como objeto de estudio, las fuentes de energías renovables. Como objetivo, el comparar la efectividad de las 5 fuentes energéticas. La variable independiente, las 5 fuentes energéticas. La variable dependiente, la efectividad, que está expresada en vatios por semana. La hipótesis nula, que nos dice que todas las fuentes energéticas tienen la misma efectividad en el ahorro de energía y la disminución del efecto contaminante. Y la hipótesis alternativa, que nos dice que existe al menos una fuente energética que tiene una efectividad mayor en el ahorro de energía y la disminución del efecto contaminante. Entonces, ya operacionalizado cada uno de estos elementos, ya vamos a pasar a resolver el problema, siempre reiterando que el resultado final de la aplicación del análisis de varianza nos va a llevar a comprobar una de estas hipótesis, ¿no? Si se comprueba la hipótesis nula, ¿no? Entonces en ese caso se descartará la alternativa, pero si se acepta la hipótesis alternativa se descartará la nula, ¿no? Esos son elementos que hay que considerar para la resolución. Ya traspasando nuestros datos a una hoja Excel, tenemos aquí la siguiente transcripción y además las fórmulas. Me he permitido ya copiar las fórmulas para explicarles cómo debemos calcular. Lo primero que debemos hacer es, por supuesto, hacer nuestro cuadro del análisis de varianza. Si recuerdan ustedes, tenemos como una primera columna las fuentes de variación, los grados de libertad, tenemos la suma de cuadrados, tenemos el cuadrado medio, tenemos el F calculado y por supuesto también tenemos el F tabulado.
¿no? Entonces, esos son los primeros elementos que van a ser constantes a partir de ahora. En las fuentes de variación, también recordemos, están los tratamientos como una principal fuente que está en función del modelo aditivo lineal. Tenemos el error y tenemos el total para este diseño. Esto ya les mencioné que se va a ir ampliando en la medida en la cual nosotros vayamos aumentando la complejidad del diseño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como también les mencioné anteriormente, es calcular esta columna, la suma de cuadrados, puesto que es la que repercute y la que tiene una mayor cantidad de operaciones, ¿no? Estas otras son bastante sencillas, les vamos a explicar a continuación. Entonces, primero empezamos por la suma de cuadrados de los tratamientos. Para eso, obviamente, un primer elemento que debemos calcular está acá representado, donde está con el término FC, es decir, el factor de corrección. Entonces lo voy a poner acá, las operaciones auxiliares, FC, y fijémonos, hay que fijarse que nos dice que el factor de corrección, nos dice, es una doble sumatoria de la variable y de ij, es decir, es la suma de todos los elementos de la matriz elevado al cuadrado dividido entre n es el número de tratamientos por el número de repeticiones. En otras palabras, nos dice esta fórmula el gran total, que es la doble sumatoria de y de i sub j en términos matriciales, elevado al cuadrado dividido entre n, ¿no? Entonces, vayamos calculando en ese sentido, ¿no? Primeramente el gran total. Para calcular el gran total, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula de sumatoria, ¿no? Que es un icono que todas las funciones, las hojas electrónicas, ya sea de Excel o ya sean otras hojas electrónicas, las tienen. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? Voy a pintar toda la matriz más una fila más una columna, ¿no? Adicional, y aprieto el signo sumatorio, ¿no? Entonces le digo que calcule la suma, y como se darán cuenta, acá me ha calculado ya el gran total, ¿no? Que es la suma total de la matriz. Lo voy a poner con un color amarillo para resaltarlo. Este es el gran total, esto corresponde a esta parte de la fórmula. Entonces acá pongo, le voy a jalar el dato, ¿no? Y al final, ¿qué me dice? Elévelo al cuadrado. Entonces, ya sabemos que por fórmula, para elevar al cuadrado debe multiplicarse un número por sí mismo. Ese sería el valor, pero dice divida entre n. Y por supuesto, n para mí es el número total de datos, ¿no? Que es lo mismo que el número de tratamientos por el número de repeticiones que yo tengo precisamente acá. Entonces, 5 por 5 sería en mi caso 25. ¿Y qué me dice para el factor de corrección? Divida, ¿no? Me dice divida este gran total elevado al cuadrado entre 25, que es el número total de datos. Consiguientemente, mi factor de corrección sería este valor que acabo de obtener aquí. Bueno, ya calculado esto, ahora puedo proceder a estimar la suma de cuadrados de los tratamientos inicialmente, que es lo que se requiere. ¿Qué me dice la fórmula para la suma de cuadrados de tratamientos? Me dice: encuentre el cuadrado del total de los tratamientos, divida entre el número de ¿qué? Entre el número de repeticiones, este n sub i es el número de repeticiones, y réstele el factor de corrección. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a irme un poco más acá al costado, y lo que voy a hacer es encontrar precisamente el cuadrado. Estos son los totales. Si recordemos, al hacer las sumas me ha dado, este es el total, y aquí le voy a poner T2, que significa el total al cuadrado para lo que significan las repeticiones, y acá lo voy a hacer lo mismo para los tratamientos, ¿no es verdad? Acá esta, por supuesto, representa el total, y acá también le voy a poner un T sub 2, que me va a representar en el caso que estoy ahora calculando para los tratamientos. Entonces, veamos qué me pide. Me pide suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces, lo que debo hacer es en este sentido, ¿no? De los totales, elevar el cuadrado. Entonces, hago este procedimiento, digo igual ese número por sí mismo, ese sería el cuadrado. Hago lo mismo para este otro total, ¿no? Multiplicado por sí mismo, y para los demás puedo aplicar directamente la fórmula en Excel, es decir, copio el último cálculo realizado, voy a pintar en todos los tratamientos, y por supuesto me va a calcular, me va a copiar, más bien dicho, la fórmula, ¿no? No me va a copiar tanto el valor, ¿no? Como se darán cuenta acá está fórmula,
fórmula, ¿no? Me ha copiado las fórmulas. Entonces todos estos valores son los que voy a yo, por supuesto, utilizar ahora para seguir el procedimiento de cálculo. Recorriendo un poco, bueno, insertando unas celdas vacías para que no se confunda con estos valores, voy a continuar con el cálculo. Me dice, y aquí voy a venir a mis operaciones, suma de cuadrados, le voy a abreviar de esta forma, con sub t, que significa de tratamientos. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice, para encontrar la suma de cuadrados de los tratamientos, eleve al cuadrado cada total de tratamiento. Esto es lo que acabo de hacer. Luego me dice que lo debo sumar, ¿no? Esa sumatoria, y lo debo dividir entre el número de qué, entre el número, por supuesto, de las repeticiones que ha generado cada una de estas sumatorias. Entonces debo encontrar en una primera instancia la sumatoria de los cuadrados de los totales de los tratamientos. Eso lo voy a poner acá. Entonces digo igual suma, ¿no? Igual suma. Voy a pintar todos los elementos que quiero sumar y me da este valor, ¿no? Este valor correspondería a este valor de acá, ¿no? Sumatoria de los totales de los tratamientos elevados al cuadrado. Vamos a pintarlo con un color que obviamente nos pueda ayudar también a determinar que es un valor importante a considerar. Entonces, primer elemento ya está, lo voy a jalar acá. Dice además que debo restar entre el número de repeticiones que han generado esa sumatoria. Entonces, si me doy cuenta cuántas repeticiones han sido 5, ¿no? Entonces voy a colocar ahí el número 5. ¿Qué me dice además? Dice divida. Entonces voy a realizar el cociente entre este valor dividido entre este valor de acá. Y luego, ¿qué me dice? No concluye ahí. Me dice réstele además el factor de corrección. Entonces voy a realizar esta operación, esto, ¿ya? Menos el factor de corrección, y obviamente voy a tener un valor correspondiente para el caso que acabo de encontrar. En consecuencia, el valor encontrado es este, que lo voy a poner también y resaltar con un color amarillo, ¿no? Esta sería la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Lo voy a jalar acá, ya tendría este valor. Para el caso de la suma de cuadrados del error, acá tengo la fórmula, pero fíjense, previamente me dice que debo restar a los tratamientos el total, es decir, previamente debo calcular el total, ¿no? La suma de cuadrados total, es decir, esta celda, este valor que está aquí. Para eso, ¿qué necesito para el total? Me voy a la fórmula y me dice que debo realizar la sumatoria de los cuadrados de cada elemento de la matriz y restarle el factor de corrección correspondiente. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Es decir, voy a copiar la matriz original de datos, sin los totales y sin las operaciones. Voy a llevarlo más abajo, acá. Voy a borrar los elementos originales, porque obviamente no los necesito, ¿no? Y posteriormente, a partir de borrando todos estos elementos, voy a calcular los cuadrados, ¿no? Entonces vamos a ir borrándolos. Los borramos de esta manera y le digo a la matriz, pongo un signo igual y le digo que multiplique cada elemento por sí mismo, ¿no? Ese es el cuadrado. Entonces tengo que encontrar una matriz de cuadrados. Verifico que efectivamente me está realizando el cuadrado. Voy a copiar la fórmula en cada uno de los elementos de la matriz, tanto para las repeticiones como para los tratamientos, y esta que tengo acá sería la matriz de cuadrados. Me dice, encuentra la sumatoria de los cuadrados para el total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, como en el caso anterior, voy a pintar todos los elementos de la matriz más una fila más una columna. Voy a apretar el signo sumatoria y este sería el valor encontrado, ¿no? Lo voy a también resaltar de color amarillo, que sería este término que está acá. Entonces, en mis operaciones auxiliares digo suma de cuadrados de los totales. Esta vez lo voy a poner con mayúsculas, ¿no? Para que podamos verificarlo. Esto lo vamos a recorrer un poco más hacia abajo para que nos dé espacio correspondiente para realizar las operaciones. Entonces le hago cortar y lo ponemos más abajito, pegar. Entonces jalo el valor, ¿no? Correspondiente que acabo de encontrar. Ese es el valor.
y ya está acá, pero dice a esto, dice reste el factor de corrección directamente, ¿no? Entonces le digo igual este valor que acabo de encontrar menos el factor de corrección que he calculado originalmente, y me da este valor que correspondería, por supuesto, a la suma de cuadrados totales. Entonces lo jalo y tengo este valor. Ya con esos elementos sí puedo encontrar ya la sumatoria de cuadrados del error, que me dice que es la sustracción entre la suma de cuadrados totales, esta, menos la suma de cuadrados de los tratamientos, que es esta. Entonces hago la fórmula, digo igual este valor menos este otro valor, y obtendría la suma de cuadrados del error. Entonces la parte, digamos, que es relativamente, que tiene más operaciones, ya la he concluido, y lo que me resta es calcular el restante, ¿no?, de este cuadro del análisis de varianza. De acuerdo al cuadro que hemos observado, las fórmulas correspondientes para cada uno de estos elementos, vamos a empezar a calcular ahora los grados de libertad, es para los tratamientos T-1, para el total sería tratamiento por repetición -1, y por supuesto acá en el error vamos a utilizar esta misma fórmula, ¿no?, es decir, el total menos el tratamiento. Entonces grados de libertad totales menos grados de libertad de los tratamientos. Estas son las fórmulas que voy a utilizar. Reemplazando valores, T-1, por supuesto tengo 5 tratamientos, 5 menos 1 serían 4 grados de libertad. Para el total es T por R-1, 5 por 5 es 25 menos 1 sería 24. ¿No? Y prácticamente el cociente, o más bien dicho, perdón, la sustracción es del total menos el tratamiento, 24 menos 4, entonces tendríamos 20 grados de libertad, ¿ya? Entonces ya estaría hasta ahí también esta parte llenada, ¿no? Lo vamos a pintar un poquito esto con un color mucho más suave, para que podamos también observar y que se diferencie, ¿no?, que estamos en el cuadro del análisis de varianza. El cuadrado medio es el cociente entre la suma de cuadrados dividido entre sus grados de libertad, como estoy realizando en este momento, ¿no? Entonces su suma de cuadrados para el caso del error dividido entre sus grados de libertad, y en el caso del total ya no tiene, ¿no?, solamente el cuadrado del medio se realiza o se computa hasta el error. Para el F calculado va a ser el cociente entre el cuadrado medio del tratamiento dividido entre el cuadrado medio del error, ¿no? Entonces ya tendríamos también nuestro F calculado, y lo que nos queda ahora es calcular nuestro F tabulado. Para el F tabulado vamos a, en el cuadro del análisis de varianza siempre se realiza a 2 probabilidades. Si bien recordemos que trabajábamos solamente a una, es decir, al 5%, ahora también ampliamos a lo que significa el 1%, es decir, a ambos a la vez, ¿no? Entonces en ese sentido, nuevamente vamos a pintar previamente esta celda y vamos a poner el color, ¿no?, que habíamos elegido anteriormente, y lo que nos queda ahora es en la tabla encontrar los F-tabs correspondientes, considerando en este caso los grados de libertad de los tratamientos y del error. Vayamos a abrir nuestra tabla. Yendo a nuestra tabla de Fisher, primero debemos buscar los valores correspondientes a la probabilidad de certidumbre, ¿no?, que en este caso es 0,95, es una de las que estamos buscando, ¿no? Y recordemos siempre en función de qué, en función de los grados de libertad de los tratamientos y del error, ¿no? Con 4 y 20 debo buscar para el 5 y para el 1. Primero para el 5, vayamos y observemos 4 grados de libertad, 20 grados de libertad, y me da un valor de 2.866. Entonces vamos a poner acá 2.866, pero también tengo que buscar para el valor correspondiente al 1. Ya he puesto el 95 bajo mi cuadro, y este es el que voy a buscar, ¿no?, 0.99, o al 1%, 4 y 20, que tenemos 4.431, ¿no? Entonces 4.431, acá lo vamos a activar esto, 4.431, y con eso ya tengo los dos valores, ¿no?, del F tabulado. Ahora realizo, como también lo hemos explicado anteriormente, la
prueba de la hipótesis, ¿no? Es decir, la comparación que tengo que hacer con relación al FCAL y al FTAF. Recordemos, ¿no? Tengo aquí un FCAL y versus un FTAF. Esto lo vamos a hacer por única vez ahora, pues recordando lo que también habíamos ya explicado, ¿no? ¿Qué pasa si el FCAL es mayor que el FTAF? Llegamos a la conclusión de que el resultado es significativo, ¿no es verdad? Y significativo, ¿qué implica? Significativo implica que se acepta la hipótesis alternativa. Pero si por el contrario encontramos que el FCAL es menor que el FTAF, entonces nosotros vamos a verificar, primero vamos a concluir que es no significativo y que se acepta la hipótesis nula, ¿no? Estos elementos de esta contingencia, de este análisis que vamos a realizar comparativo, que hemos visto también en el tema 2 relacionado con las hipótesis, lo vamos a aplicar ahora. Y veamos, 23 el F calculado, ¿es mayor que 2.86 del 5%? Sí, ¿no? Se acepta la hipótesis nula, alternativa. 23 también es mayor que 4.43, también se acepta la hipótesis alternativa. Acá pero tenemos un solo asterisco. Cuando comparamos con 2, vamos a poner, por supuesto, 2 asteriscos, ¿no? Estos 2 asteriscos significan que la comparación nos ha salido significativa al 5% y significativa al 1%. En este tipo de casos, nosotros vamos a decir, en conclusión, que es altamente significativa. Esa es la conclusión a la que podemos llegar respecto de la comparación que estamos realizando aplicando el análisis de varianza. En consecuencia, ¿cuál es la conclusión a la que podemos arribar? La conclusión es: se acepta la hipótesis alternativa. ¿Y qué me decía la hipótesis alternativa? Recordemos, la hipótesis alternativa me decía que existe al menos un tratamiento que tiene una mayor efectividad, en la cual yo precisamente lo he verificado aplicando esta prueba. En consecuencia escribimos, ¿no? Existe al menos un tratamiento que tiene una mayor efectividad. Entonces, al haberse verificado eso, y lo hemos verificado, recordemos, reitero, lo hemos verificado, por supuesto, con los 2 criterios de la prueba de significancia, es decir, el 5 y el 1%, y hemos llegado a un resultado de altamente significativo, ¿no? Que es lo que también habíamos verificado en este caso, ¿no? De todas maneras, si nos hubiese salido que es menor, si este valor es mayor a 1 pero menor a otro, solamente hubiéramos puesto un asterisco, ¿no? Entonces vayamos un poco a ver también este caso. Si es solamente un asterisco, es decir, si el valor de FCAL solamente es mayor a 1 pero menor a otro, solamente decimos que es significativo, pero ya sea basta 1 para que aceptemos la hipótesis alternativa. En cambio, si es menor que los dos niveles de significación en comparación, por supuesto le ponemos no significativo, y acá aceptamos de hecho la hipótesis nula. Ahora, obviamente, si es significativo a ambos niveles, se dice que es altamente significativo, ¿no? Entonces vamos a escribir altamente significativo, y también en este caso terminamos aceptando la hipótesis alternativa. ¿Ya? Son estos los criterios que obviamente nos ha llegado a concluir y nos ha llegado a aceptar esta hipótesis con la cual nosotros hemos trabajado. Yendo formalmente a nuestro cuadro de operacionalización, vamos a resaltarlo, ¿ya? ¿Cuál ha sido la hipótesis que hemos verificado? Esta hemos verificado, esta, y se ha rechazado la nula. ¿Y qué decía originalmente? Existe al menos una fuente energética que tiene una efectividad mayor en el ahorro de energía y disminución del efecto contaminante, que se deriva del problema y que se derivan de los datos originales, ¿no? Que nosotros habíamos planteado anteriormente en nuestro ejemplo, es decir, en este ejemplo, en este problema, y con todo ello precisamente ya podemos nosotros llegar a una conclusión. Si esto fuera una tesis de grado, este sería un elemento contundente respecto de
la comparación, ¿no?, del objetivo, ¿no?, que hemos perseguido y de la verificación que hemos realizado, reitero, a partir de lo que significa el análisis de varianza en este tipo de diseño que es el DCA y que es el más sencillo, como lo hemos mencionado al principio de la lección.